Hola, mi nombre es Andrea Fernández y en esta ocasión voy a hacer la reseña del libro de Darwin Dangerous Idea escrito por Daniel Dennett. Además de ser escritor, Daniel también es uno de los filósofos de las ciencias más destacados. Como podemos ver en el libro, sus principales temas son la conciencia, la inteligencia artificial, la intencionalidad y la mimética. Además, Daniel tiene importantes aportaciones en cuanto al significado del darwinismo y la religión. Daniel Dennett también dirige el Centro de Estudios Cognitivos en la Universidad de Tufts, donde además da cátedra de filosofía. A Daniel también se le conoce como uno de los 4 jinetes del nuevo ateísmo. Bueno, hablando un poco más del libro, los primeros 6 capítulos son básicamente pura introducción a la teoría de Darwin en cuanto a la evolución. Y bueno, el primer capítulo se me hizo importante porque ahí es cuando empiezan a comparar la teoría que existe de Dios y lo de Darwin, que es la evolución por la selección natural. Las preguntas que hacen para desterrar la idea de que Dios fue el creador del universo, o bueno, en este contexto más específico, el creador de las especies. Es decir, bueno, ¿en qué te basas para decir que Él fue? Porque si tú dices que Él te creó, ¿quién creó a Dios? Decían que Dios tenía la mente como un humano, pero entonces si Dios tiene la mente como un humano, es imperfecto como nosotros. Y si Él nos está, y de nuevo, si Él nos está creando a nosotros y tiene la mente como nosotros, entonces ¿quién lo creó a Él? Que tendría que existir alguien superior que no tuviera la mente como un humano para haber creado pues todo y haber creado a Dios y que Dios nos creara a nosotros. En estos primeros capítulos también introduce el tema de los algoritmos y nos explica que la teoría de Darwin se basa principalmente en los algoritmos y que así es como vamos evolucionando. Y ya relacionándolo de nuevo con temas de más adelante, pues las computadoras funcionan de igual manera, o sea, todo su sistema está basado en algoritmos. Y si lo ponemos de esa manera, entonces sí, realmente somos iguales a una computadora y si nosotros evolucionamos, igual lo van a hacer las computadoras, igual lo van a hacer las máquinas. Y ahora que están creando pues ya robots con inteligencia artificial, que están basados igual en algoritmos, considero que entonces sí, lo que él dice se va a cumplir y eventualmente las máquinas van a evolucionar y no va a haber realmente una diferencia entre los seres humanos y las máquinas con inteligencia artificial. Y aquí es donde a mí me gustaría pues decir que sí es importante, como lo vimos en clase, mantener esa humanidad, nos hace diferentes a las máquinas, a los muebles o a cualquier cosa, ese sentir por alguien más. Las máquinas no lo van a poder tener. En los siguientes capítulos también te menciona que las especies tienen subespecies y a su vez esas subespecies tienen subespecies que tienen variedades y cosas así. Entonces como que nunca terminas realmente de definir lo que es una especie y bueno, aunque intentes rastrear su origen, como son tantas y tantas subespecies, como que es un poco más difícil. Puedes saber dónde se originó, pero no en el momento en el que se hace el cambio, sino muchos, muchos años después, ya que ves realmente cuál fue la diferencia, porque en ese momento no se va a ver, no va a ser una gran, gran diferencia, sino va a ser mínima, pero va a definir el futuro de la especie. Y nos da el ejemplo de Lulú, que era un microorganismo, me parece, si no mal recuerdo, y nos va poniendo su árbol como genealógico o el árbol de la vida, como lo llaman en el libro. Y dice que a pesar de que Lulú, como que es el punto de, o sea, el centro de algo, se va desarrollando y van saliendo sus ramitas, en algún punto, aunque sean sus, no sé, tataranietos, las amibitas que existan, ya no van a ser de la misma especie de ella, porque van a ir evolucionando y que incluso ella no es de la misma especie que sus ancestros. Entonces, que básicamente así fue como nos fuimos subdividiendo y fueron creándose las especies. Una frase que me parece importante destacar del libro es una que dice que la clave para la solución es entender que las especies no son inmutables ni eternas, que tienen que ir evolucionando en el tiempo para irse adaptando a su circunstancia o a su ecosistema y poder satisfacer las necesidades que tengan en ese momento. También para ayudarnos a entender aún más la evolución, nos dice que uno de los factores importantes para que una especie evolucione, cambie o se adapte, que es lo mismo, tiene mucho que ver la situación geográfica en la que se encuentre. No, no va a ser lo mismo un, no sé, un conejo en el Sahara que un conejo aquí en México. Se va a adaptar de acuerdo a las necesidades que tenga y si tiene que evolucionar para poder sobrevivir en esta nueva situación, lo va a hacer.
me agradó mucho, pero me confundió bastante lo de la librería de Mendel, porque yo entiendo que está tratando de explicar cómo funciona el ADN y las combinaciones y todo eso, pero de repente se va tan extenso que es bastante difícil irle siguiendo la corriente y como que mantener el hilo de lo que va diciendo, porque sí se vuelve muy muy denso ese tema. Y entiendo la razón por la que es muy complejo. Nosotros somos complejos, nuestra existencia es compleja, todas las combinaciones que se generan a la hora de que pues vamos a nacer, nos estamos creando, es bastante complejo. Y ahora sí que es mucho al azar la forma en la que terminamos naciendo y la forma en la que somos físicamente. Entonces entiendo que sea complicado irlo siguiendo la corriente a lo de la librería de Mendel, que para explicarlo un poco más, nos decía que existía una librería con un número finito de libros, pero aún así era un número muy, muy, muy extenso. La librería de Babel contenía todos los genomas posibles. Y entonces teníamos, por ejemplo, la versión de mi autobiografía en un estante. Al lado de esa autobiografía estaba otra con lo mismo, solamente que con errores ortográficos. Y al lado de esa existía otra, pero en esa yo tenía los ojos azules. O cosas así, que así funcionaba básicamente pues el ADN, o sea, son diferentes combinaciones y no sabes cuál vas a agarrar, no sabes qué libro vas a agarrar, si va a ser el correcto, el incorrecto, el que tienes los ojos verdes o los tienes cafés. Entonces, sí, es bueno el ejemplo, pero sí es un poco complicado entenderlo al principio. Se me hizo también muy interesante cuando mencionan que existimos en cuatro formas, bueno, de cuatro posibles formas: lógica, física, biológica e histórica. Y daban el ejemplo de Superman. Decían que Superman existía de manera lógica, pero no de manera física, porque nada es más rápido que la luz. E igual decían que tal vez un caballo con alas podía sonar lógico, tal vez era físicamente posible, pero no había una prueba histórica que dijera, bueno, sí se puede o sí puede existir. También podría ser biológicamente posible, porque digo, también daban el ejemplo de que existían los murciélagos, entonces, ¿por qué no un caballo con alas? Pero como no existía algo histórico que avalara esta teoría del caballo con alas, pues entonces no existía. También mencionaban que para que pueda existir una lectura tiene que haber el lector. Entonces, para que pueda existir esta interminable combinación de genomas, tiene que haber el que lo sepa leer y él pueda como acomodarlos de la forma que tiene que ser. Y daban también el ejemplo de la película de Jurassic Park, que sí podían tener pues el ADN de un dinosaurio, pero que si no existía lo que pudiera leerlo, entonces no iba a darse el dinosaurio. Dennett dice también en el libro que con la intención de entender cómo existe algo, tienes que como deconstruirlo, como lo estábamos viendo en clase, o sea, quedarnos desde el principio. Y si tenemos, no sé, una máquina, a lo mejor pues ver de qué está compuesta, ver así tal cual sus partes para poder entender cómo está hecha. Se me hizo también muy interesante el título del primer capítulo, que es Is Nothing Sacred, no hay nada sagrado, porque bueno, ya cuando vas avanzando más en el libro e incluso en los primeros capítulos te quitan a Dios y dices, bueno, está bien, pero todavía como que existe un significado para que yo exista, o sea, hay una razón por la que estoy aquí. Sin embargo, mientras vas avanzando más y más en el libro, te dicen que no existe realmente un por qué existen los seres humanos o un por qué evolucionaste o un por qué eres quien eres. Simplemente, pues tú le das el significado a tu vida. En el subcapítulo llamado Eternal Recurrence, hablaban del significado precisamente y dicen que pues nada realmente se está haciendo por primera vez, que todo ya te da como una sensación de déjà vu y que al mismo tiempo aquí te das cuenta que la vida no tiene sentido, o sea, como que no que no tenga sentido, pero no tiene un significado. Cada quien le asigna un significado o una razón para existir a su vida. Entonces como que sí te quedas pensando, entonces pues ya nada es sagrado realmente porque no tengo una razón de existir. Y bueno, ya me estoy yendo a otros capítulos, pero también dicen que entonces todos descendemos de algo. O sea, descendemos de un pez, no somos un pez, pero básicamente todos venimos del mismo lugar, entonces descendemos de un pez, pero también decían que descendemos de un robot.
O sea, nosotros no somos un robot, pero descendemos de un robot. Pero si lo ponemos en ese contexto, entonces somos iguales que las cosas. Y literalmente ahora sí, nuestra vida ya no es nada sagrada. Porque existimos por la misma razón que existe una banqueta, que existe un sillón. Como que le quita de verdad el significado a la, pues, como a lo sagrado de la vida, a lo sagrado de la inteligencia. Y pues yo entiendo que no estamos hablando de religión, pero le quita como el alma al ser humano. Entonces como que si te quedas así de, sí, realmente el título tenía razón, ya no hay nada sagrado. O sea, si realmente venimos de esa teoría, o sea, de esa evolución, que no lo dudaría, entonces, pues, ¿cuál es el punto realmente? Tenemos alma. ¿Qué nos diferencia en realidad de una silla? ¿Qué nos diferencia de una computadora? Ya en el capítulo 8 es cuando empieza a decir que la biología también es ingeniería y aquí es donde se empieza a desarrollar lo de la inteligencia artificial. E incluso menciona que el darwinismo y la inteligencia artificial van básicamente de la mano porque es gracias a la teoría de la evolución que se puede realizar pues lo de la inteligencia artificial y el decir, bueno, entonces los robots, las máquinas también pueden ir evolucionando. Cada vez van a ser más inteligentes. Daban el ejemplo de la primera máquina, el primer robot que existió, que lo hicieron para jugar ajedrez. Y bueno, fue como creado con un tipo de algoritmo igual, pero aprendía de sus errores y aprendía del jugador contra el que estaba compitiendo y al final terminó ganándole a su programador. Entonces, como que, bueno, está padre, pero es peligroso. Bueno, yo considero que es peligroso. Porque sí, al final, como también hemos visto que ya tuvieron que apagar las máquinas 2 veces porque empezaron a crear su propio idioma, al final no vamos a poder apagarlas porque los estamos enseñando a aprender de nosotros y eventualmente pues nos van a ganar. El libro también se explica que lo único que nos diferencia de los changos, por ejemplo, los gorilas, es que nosotros tenemos lenguaje y cultura, que si no, pues seríamos básicamente lo mismo. Dice que la cultura es realmente algo muy, muy importante para pues diferenciar al ser humano de cualquier otra especie animal. Y también mencionan el término meme, que yo pensé que iba a ser como lo usamos actualmente y no. El meme en esta lectura se dice que es como una persona, lo que nosotros llamamos persona, pero al mismo tiempo también es como un ítem de una cultura, o sea, es como la prueba de la evolución de la cultura. Entonces, de cierta manera sí lo puedo relacionar con el uso cotidiano que le damos ahora a meme. No sé si tenga realmente que ver, pero fue de la forma en la que yo lo entendí, que sí es como un objeto de la cultura que tenemos actualmente nosotros. En algún punto también mencionaba que las necesidades eran creadas por las circunstancias, o sea, mientras hicieras que una circunstancia fuera universal, entonces la necesidad se iba a convertir en algo universal también. Y en este aspecto bueno, lo aterricé mucho a lo de los celulares, que en algún momento pues nada más una persona tenía celular y entonces no era una necesidad universal. Sin embargo, ahora como ya la mayoría de personas tiene celular, se ha convertido en una necesidad y por tanto todos tenemos que tener uno. Para cerrar con la reseña, la verdad es que sí me gustó leer el libro, se me hace muy interesante. No lo alcancé a leer completo, pero mi tarea personal es sí terminarlo. De hecho, estuve discutiéndolo con mi mamá y se nos hace bastante interesante. No va con nuestras creencias, pero sí se nos hace muy, muy interesante continuar leyéndolo y pues se nos hizo bonito discutirlo entre nosotras y pretendo terminar de leerlo completo. En esta ocasión leí los primeros 6 capítulos, parte del 7, el 8, el 12, el 13 y el 14. Entonces sí me gustaría terminar de leerlos pero con más tranquilidad para entenderlos y poderme regresar las veces que quiera porque sí es una lectura muy pesada, es muy densa y pues sí se tiene que tener como la cabeza completamente en el libro para entenderlo en su totalidad. Pero me gustó bastante leerlo.
considero que es un buen ejercicio, es información que pues sí me funciona tener y pues ya estoy.